En las redes sociales. En Facebook, Exitosa Noticias. Siempre habla con la razón y la experiencia que lo caracteriza. Presentamos Nicolás Lúcar en Exitosa. Buenos días a los que recién se unen a la programación de Exitosa. Soy Nicolás Lúcar, estamos en el 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional, estamos en vivo en el internet, estamos en televisión, en todas las señales de cable en el país y desde el 18 de diciembre en el canal 11 de Movistar. Pasen la voz, que esto está creciendo, el espacio más abierto, más plural de los medios de comunicación, ¿no? El mejor camino para que usted esté enterado de todo lo que está ocurriendo y conozca además todos los puntos de vista sobre cada controversia. Vamos a hablar esta mañana de la crisis que ya se generó, pues porque empezaron las lluvias y está claro que no estábamos preparados. Está claro, y tanto bombo, tanto número alrededor de la reconstrucción con cambios, y las quejas de todos lados es que las obras o no han empezado o están empezando tarde, y una vez más que ha habido trabas burocráticas, es decir, todo aquello que se supone que no iba a ocurrir, ocurrió. Y no es un problema de plata, porque hay 25.000 millones de soles ahí para gastar y no se ha gastado ni la décima parte, y ya estamos a un año y estamos al borde, ¿no?, de que la cosa se ponga más crítica, que espero que no sea así. Nadie tiene esos deseos, como lo decía Javier Núñez, que se ha dedicado en los últimos años a investigar los fenómenos climatológicos y cuya previsión, que fue certera el año pasado, dice que lo que nos viene es bravo y que probablemente las lluvias puedan durar, en el peor de los casos, hasta mayo, pero que lo que vamos a tener son lluvias intensas, o sea que estamos tarde, estamos tarde. Vamos a empezar el programa del día de hoy con el presidente de la Asociación de Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN, Gonzalo Prealé. Bienvenido, Gonzalo. Buenos días, gracias. De alguna manera, digamos, ¿qué es AFIN? Es el representante de los grandes inversionistas en el Perú, ¿no es cierto? Es una asociación que agrupa empresas que tienen concesiones a largo plazo, 30 hasta 60 años con el Estado peruano, para construir, operar y mantener infraestructura de uso público en carreteras, energía, puertos, aeropuertos, comunicaciones, hospitales, comunicaciones. Ahora, Gonzalo, el tema es que partimos de ciertos supuestos, ¿no es cierto? Los supuestos en los que partíamos eran: la empresa pública es ineficiente, la empresa pública es corrupta, ¿no es cierto? La empresa pública es onerosa, ¿no es cierto? Es lenta, es paquidérmica, entonces hay que cambiar esto, quitar al Estado de la economía y dejarla en el rol básico, ¿no es cierto?, de dedicarse a la seguridad, a la educación pública, ¿no es cierto?, a la salud pública, digamos, a las funciones básicas de administración de la gestión, y dejar que el rol de empresario lo cumpla la empresa privada. Pero el final de esta historia, por lo menos de este capítulo de la historia, es que resulta que la empresa privada también podía ser corrupta, que la empresa privada también podía ser ineficiente, que finalmente es lo que hemos vivido. Sí, lo que pasa es que hay que poner las cosas en su lugar. El año 2016, que son las últimas cifras disponibles, el Estado gastó 5.2 veces más en obras públicas que en APPs, que en cofinanciar APPs. Así que no es que hemos dejado de lado las obras públicas, las APPs no llegan ni al 20%, creo que es el 14% de toda la inversión pública en obras, nada más. Nadie pretende que se dejen de hacer obras públicas y que se hagan todo en APP, absurdo. Nadie pretendería que todo sea obras públicas. Ahora, esa obra pública se ha hecho ¿cómo? Bajo el sistema también de concesiones, ¿no es cierto? Las obras públicas se hacen mediante licitación, concurso público o adjudicación simplificada. En los dos primeros casos, el Estado hace un estudio, licita o concursa el proyecto, y el contratista que gana el concurso tiene que ejecutar la obra y entregarla, al acabar la obra, al contratante, que es el Estado,
Y ahí termina la relación. La relación es solo para construir. En una APP se construye, se opera y se mantiene. Y ahí está el secreto del tema, porque lo que ha pasado en el país a lo largo de su historia es que hemos perdido activos e inversiones por falta de mantenimiento. Claro, pero en la definición, Gonzalo, todo parece por ejemplo, perfecto, los hospitales públicos. Claro, pero el problema es que hasta qué punto eso es una realidad, ¿no es cierto? Porque lo que has tenido es que los procesos de licitación han sido amañados, ¿no es cierto? Esta historia del 108%, ¿no? Del club de los constructores, que todos ganaban con el 108, ya se sabía quién iba a ganar, o sea, no eran procesos de licitación transparente donde ganaba el mejor, el que era una especie de cartel, ¿no es cierto? Esas son obras públicas, única y exclusivamente obras públicas. Contratante Estado, generalmente MTC, Provías Nacional se encarga de eso, y privados que compiten para contratar la ejecución. Por eso cuando alguien dice que el Estado haga las obras, el Estado no va a hacer nada, va a contratar a un privado para que haga la obra, solo que al terminar la obra, la entrega, chao. Pero lo que ha ocurrido, por ejemplo, con las concesiones en las carreteras y la administración de peajes, que es lo que ha generado tanta controversia, ¿no es cierto? Sí. Porque lo que ha ocurrido es que licitas una obra, te entrega una obra que ya está operativa, que ya está cobrando peaje, ¿no es cierto? Es decir, que desde el primer día que te haces cargo de la concesión, tú estás recibiendo ingresos. Y la pregunta es, ¿cuál era la idea? ¿La idea no era que tú invirtieras y luego recuperaras con el peaje tu inversión? ¿O que agarraras parte de ese peaje para sostener, o agarraras, digamos, la mayor parte de tu inversión finalmente salga de la administración y no de tu inversión? O de créditos que obtienes porque lograste la licitación, porque así cualquiera, yo mañana me escuchan, me das la concesión de Norvial y yo mañana soy concesionario. Si total voy con ese contrato. El proyecto responde con su flujo, los bancos prestan contra el flujo del proyecto, hay un contrato y la empresa es responsable de devolver el préstamo. Así que hay que ver las cosas en su lugar. Rutas de Lima, por ejemplo, que se critica tanto el peaje que se cobra, etcétera, etcétera. Bueno, se ha invertido 1.800 millones de soles, recursos propios del concesionario. El compromiso de invertir en toda la vida de la concesión, tanto en la construcción como en la operación y el mantenimiento, es de 5.000 millones de soles. Lo recaudado por peaje no es de libre disponibilidad. No es que el concesionario cobra lo que se pagó por ir a la playa el domingo y el lunes lo tiene en su bolsillo y se va a fumar, no sé, cigarros. No, no es así. Todo esto se administra a través de un fideicomiso. El peaje se reinvierte en la operación y el mantenimiento de las vías y se usa para recuperar la inversión. ¿De dónde se va a recuperar la inversión? Esto es autosostenible. Miren, comparemos. ¿Qué pasaría si no hubiera carreteras con peaje como Rutas de Lima o como la que va hasta Ica? ¿Saben cómo serían las carreteras del Perú? Como la antigua Panamericana Sur. ¿Alguna vez han cruzado el puente San Pedro? Entran hacia Lurín, Gonzalo, pero una parte de la discusión o Tubacamaru, llena de huecos. Esa es la realidad. Pero es decir, hay alguna gente que dice no debería cobrarse peaje, etcétera, pero la discusión que está planteada en este momento de una manera directa no es que si debe cobrarse peaje o no, sino que quienes obtuvieron estas concesiones tienen el derecho a seguir permaneciendo ahí. No, cuando está claro, y va a quedar cada vez más claro, que se pagaron comisiones ilegales, que se estructuró, ¿no?, en la duración de los plazos y todos los procesos en función del interés de este concesionario y no el interés de la ciudad o de la región o de la provincia o de lo que fuera en cada caso. Entonces, esa sí es una discusión absolutamente razonable. ¿Por qué le vas a dejar una concesión a alguien que simplemente coimeó? Para empezar, coimeó, ¿no es cierto? Pero o sea, ¿no deslegitima eso el contrato? Ya se produjo la venta del 75% de Rutas de Lima a Brookfield y a Sigma Safi, que es una inversionista. El 25% ha quedado en manos de Odebrecht Constructora por obligación contractual. Hasta ahora no se reformula el contrato. Eso no depende de Brookfield. Así que Odebrecht salió. Dicen, lo que dicen es que Brookfield, que es canadiense, ¿no es cierto?, también es de Odebrecht, ¿no? Finalmente. Absurdo. Eso es ridículamente y totalmente absurdo. Cotiza en bolsa. Canadá es un país sumamente exigente. ¿Ustedes creen que eso podría ocurrir allá? Es una locura. ¿Pero por qué? Eso es francamente
¿Por qué Odebrecht no podría tener una empresa con sede en Canadá, es una empresa internacional? Es recontra ridículo. Esa empresa Brookfield ha invertido en el mundo, en diversos proyectos en muchos países, donde Odebrecht no tiene absolutamente nada que ver. Cerca de, creo, más de 300 billones de dólares. O sea, es más grande que todo el Producto Bruto peruano. Ahora, tú me pasaste, Gonzalo. Sí. Déjame continuar, por favor, para terminar. Tú sabes que la mayor parte de los carros que circulan por la concesión Rutas de Lima no pagan peaje. Por ejemplo, te mueves de Javier Prado a Benavides, usas la pista, no pagas nada. La mayor parte de los carros que circulan por esas vías no pagan peaje. No sé qué parte de no pagan peaje no se entiende. Los que pagan peaje son los que pasan por Villa, los que pasan por los que usan toda la pista. Los demás se benefician. Además, las obras que se han hecho son muchísimas. Por ejemplo, más de 120.000 atenciones de emergencia hasta el momento. Recojo de 80 toneladas por día de basura, que ni siquiera le corresponde al concesionario. ¿Qué es lo que tú dices? Pero ¿cómo enfrentamos? Pero por eso. Pero es que esto es importante. Los vecinos saben que el municipio no recoge nada y llevan la basura a la pista. Y el concesionario, por su cuenta, ni está obligado, recoge al día 80 toneladas de basura y desmonte. La gente no está pues informada. Así que... Ya, pero Gonzalo, ¿qué es lo que... ¿Qué ganaríamos? Pero ¿qué es lo que usted... Ya, pero tú estás discutiendo conmigo como si yo estuviera proponiendo que no se paguen peajes. O sea, no, si me preguntas mi opinión, la opinión mía personal, yo creo que hay que revisar todos esos contratos y que no hay que tenerle miedo a esas amenazas de que vamos a ir a tribunales de arbitraje internacional. Pero escúchame, se han pagado comisiones ilegales y lo están confesando ellos mismos. O sea, ¿cómo puedes perder en un tribunal internacional cuando tú tienes eso en la mano? Pero eso es por confesión de parte. Eso encima. Es un tema que compete a la justicia, investigar el caso, encontrar, probar la corrupción, sancionar, cobrar una reparación civil, pero lo que debe hacerse es que salga quien ha confesado que practica corrupción como Odebrecht, vende los proyectos, y el que se hace cargo lo sigue ejecutando, porque la ciudad de Lima, en este caso particular, lo que estamos claros es que no hay lo que estamos claros es que no puede ocurrir lo que está ocurriendo, que se paró todo lo que de alguna manera está salpicado por las denuncias de corrupción, y eso está causando un gravísimo perjuicio. Hay un problema. Un gravísimo perjuicio, sí. Y no hay una política del gobierno con respecto a este tema, porque no tienen. Pues, para eso política. Se dictó el decreto de urgencia 3. Que no resolvió nada. Están en que se mueren de miedo en tomar una decisión sobre Chacra, ¿no? Ahora, ustedes dicen, AFIN rechaza cualquier tipo de corrupción. Debe sancionarse a quienes resulten responsables con un debido proceso. Ahora, yo te pregunto, Gonzalo, y tú porque nos conocemos hace demasiados años, ¿no es cierto? O sea, ¿quiénes son los miembros de AFIN? O sea, Odebrecht era miembro de AFIN, Grañe Montero es de AFIN, Obrainsa es de AFIN, Norvial es de AFIN. O sea, tienes una cantidad de empresas y de consorcios que son miembros de AFIN, que en este momento no es que están bajo la lupa, están en procesos con serios cargos de corrupción por haber obtenido sus concesiones y sus contratos en base al pago de comisiones ilegales, por haber concertado entre ellos para crear carteles, por agregar adendas así tramposas para cambiar el principio sobre el que se había basado esta concesión. O sea, te la doy por 100, pero no te preocupes porque después le clavamos 4 agendas y termina siendo 400. Sí, o sea, a ver, ¿puedo hablar? No, claro, pero te digo esto ¿por qué? Porque ustedes dicen, AFIN rechaza cualquier tipo de corrupción. Y yo te pregunto, ¿qué ha hecho AFIN con respecto a sus miembros que han estado involucrados directamente y están involucrados en casos de corrupción? Nosotros tenemos 60 miembros. Has mencionado 4 o 5. Ok, no hay que generalizar. ¿Qué hemos hecho? Expulsar las empresas de Odebrecht como Odebrecht Latinvest, que estaba directamente involucrada. Nuestra posición es investigar los casos de corrupción, encontrar los responsables, sancionarlos con todo el peso de la ley, con el debido proceso, porque si no, el proceso se vicia. Pasan los años y al final la condena es distinta a lo que todos los críticos, políticos, periodistas tenían en su imaginación hoy. Así que las cosas hay que manejarlas como debe ser, porque si no, no van a llegar a un final feliz. Más bien, este tipo de excesos de
estoy seguro que es culpable, está en una foto, que vayan adentro todos, eso vicia los procesos y favorece a los culpables. A veces me pregunto si la gente que hace ese tipo de afirmaciones ligeras no estará trabajando para los culpables, porque está viciando los procesos. Ocurrió en Brasil. Lava Jato es el segundo gran caso. El primero se llamó Castillo de Arena y quedó en nada por indebido proceso. Ni siquiera se pueden utilizar las pruebas que surgieron en ese momento para ningún fin. Se vició todo. Aprendieron la lección y Lava Jato lo han conducido bien. Acá debemos hacer lo mismo. Entonces, claro, separar empresas que han admitido su culpabilidad, seguir de cerca los procesos, separar a las personas que están siendo denunciadas. Ojo, en el nuevo Código Penal hay un proceso que se puede ver en internet de una cantidad de pasos, 4 páginas de pasos. La investigación fiscal con allanamiento de domicilio para ver si se encuentran pruebas es el 2 de cantidad de pasos que ni siquiera terminan. La investigación fiscal por sí misma es un montón de pasos, así que estamos actuando en base a prejuicios y una serie de indicios, lo cual no quiere decir que yo crea que acá todos son santos, pero Gonzalo, las cosas en su sitio. Me da la impresión de que tú estás atribuyéndome a mí todas las afirmaciones. De ninguna manera. O sea, yo he tratado de manejar este asunto con la mayor cordura, serenidad. Es más, yo he expresado mi preocupación el otro día porque de repente está haciéndose un operativo del Ministerio Público y del autorizado por el juzgado, y los que van a ser detenidos ya saben que van a ser detenidos porque el comercio lo publicó. O sea, los señores no tenían por qué saberlo, pero no, a lo que yo voy es a lo siguiente. Esto inevitablemente te genera una discusión. Yo la planteé en relación a la conferencia anual de Ejecutivo reunida en Paracas hace poco. Y yo llamé la atención sobre el hecho, en un Twitter que publiqué que generó mucha controversia, de cómo era posible que el mundo empresarial peruano no pusiera en el centro de su agenda en este momento el terrible problema de la corrupción. ¿Y qué va a hacer el mundo empresarial para limpiarse de la corrupción? Entonces, yo creo sinceramente que no han hecho ni el 1% de las cosas que podrían hacer en relación a este tema, que debería partir de reconocer que esto ha existido y que tiene que haber un compromiso de los empresarios peruanos de que esto no se va a repetir, y tiene que ser un cambio profundo de sus prácticas, de su manera de relacionarse entre ellos, de relacionarse con el Estado, ¿no es cierto? Pero eso no lo escuchamos. Mire, nosotros condenamos la corrupción, pero queremos advertirle al público, a todos tus oyentes y televidentes, qué oportunidad para decirlo. Luchar contra la corrupción, prioridad número 1. Seguir invirtiendo, seguir llevando adelante los proyectos, evitar que queden abandonados, como la obra al lado del hipódromo que está ahí botada, como la Ramiro Prialé, botada hace un año. Esas obras abandonadas no le convienen a nadie. Empresas que eran proveedoras, contratistas, trabajadores de estas empresas paralizadas que ahora están tocando la puerta porque les deben $50.000, $100.000, son miles de familias. Que quebraron. Eso hay que evitarlo. Prioridad 1, luchar contra la corrupción. Prioridad 1, seguir invirtiendo, que los proyectos continúen. Eso es lo que yo quería venir a decir acá. Y eso no me hace a mí cómplice de la corrupción. Más bien me hace cómplice de evitar que el país se quede parado. Miren, esto se llama destrucción de valor. Si las obras se quedan paradas, abandonadas, primero, no se va a cobrar reparación civil, pero ni un sol partido por la mitad. ¿De dónde vas a cobrar si el flujo de la operación y de la caja de los proyectos cesa? No hay forma de cobrar. Hay que permitir que se reactive. El decreto de urgencia 3 hay que reformularlo y prorrogarlo y lograr que se active. Pero si aparecen procuradoras o ex procuradoras que dicen que la reparación civil es miles de millones, no va a alcanzar la plata de todos los proyectos y eso no se va a poder materializar. Esto debe manejarse técnicamente. Alguien en el Estado debe diseñar un protocolo para calcular el estimado de reparación civil y ponerse a trabajar. Ahora, vender los proyectos parados antes que se queden en total deterioro y abandono. El tiempo pasa, Gonzalo, y no va a haber nada que cobrar. Lo que yo quisiera, Gonzalo, es que abramos, que ustedes, los empresarios, los representantes del mundo empresarial, así como acá está Hugo Alache, y no solamente Hugo, que es uno de los representantes de los proveedores de las concesiones, que simplemente no les pagan y que sus empresas quebraron y que están en una situación desesperada. O sea, acá hay espacio para todos, porque lo que queremos es oírnos, tender puentes para oírnos todos. Y yo quiero que tú tengas
transmitas al mundo empresarial que este es un espacio para venir a discutir cómo enfrentamos los grandes problemas del país, claro, comenzando por el de la corrupción y la responsabilidad de cada uno, ¿no? Estoy tan convencido que este es un buen espacio para discutir, que estoy acá, así que por supuesto. Consideremos esto, conozco tanto tiempo, yo sé que podemos llegar al público. Consideremos esto un primer capítulo de esta conversación. Un tema, ¿no? Se puede combatir la corrupción mejorando los procesos, minimizando las adendas. Las adendas son inevitables en contratos a 30 años. No hay forma de que no haya, pero se pueden minimizar, evitar la corrupción, porque puede ser una oportunidad para la corrupción, el exceso de adendas. Pero las adendas no son sinónimo de corrupción. Eso es lo primero. Y segundo, hay que mejorar la legislación, hay que mejorar la práctica de preparación de procesos para concursar a APPs. Pero no como escuché el otro día, que para combatir al Club de los Constructores o sus malas prácticas había que mejorar la ley de APPs. Esas son obras públicas. Lo que hay que hacer es mejorar la ley de contrataciones del Estado, que para comprar un lapicero o contratar una obra de 400 millones tiene el mismo procedimiento y es una coladera. Vamos a dejarlo por hoy día y muchas gracias a Gonzalo Prealé, representante de AFIN, por estar con nosotros esta mañana. Y me dicen que estamos en la línea con el alcalde de Chosica, Sofía Gallegos. Está con él, está en el ojo de la tormenta, Luis Bueno Quino, porque se le ha criticado por la construcción de un muro que lo han empezado a hacer en noviembre y por supuesto ha sido dañado con el inicio de las lluvias. ¿Qué dice el alcalde, Sofía? ¿Qué tal, Nicolás? Así es, efectivamente nos encontramos en la municipalidad justamente de Chosica. Recordemos, esta zona bastante vulnerable y azotada el año pasado por el fenómeno del Niño. Y efectivamente nos acompaña el alcalde Luis Bueno. Vamos a entrevistarlo rápidamente, justamente con un balance rápido de cuántas familias hasta el momento se registran afectadas. Bueno, muchas gracias. Un agradecimiento especial por esta entrevista. A la fecha tenemos 18 familias que están damnificadas. Ellas han sido ya retiradas de la zona de riesgo. Están unas en la zona alta de la avenida 28 de julio y otras están en la zona del malecón 28 de julio, ¿no? Ya se les han entregado las carpas y algunos implementos para darles algún tipo de comodidad, como las camas, las frazadas. Uy. Perdimos la comunicación. Vamos a tratar de... ¿Podemos ir, señora Magariño? Estamos en línea. Sí, estamos en línea. No escucho al alcalde. Hemos perdido la comunicación. Acá hay una discusión en relación al tema de lo que ha pasado, las protestas que han habido en Chosica. Vamos a ir a la pausa, vamos a regresar con este tema, vamos a retomar la comunicación con el alcalde, porque acá hay dos problemas, insisto. El asentamiento de no solo familias, sino hasta negocios en lugares donde no debieran estar asentados. Y la pregunta es de quién es la responsabilidad y qué hay que hacer para modificar esta situación. Y el retraso en las obras. O sea, ¿por qué se ha producido este retraso? ¿Por qué ya no se nos vinieron las lluvias encima y no estamos listos para enfrentarlas? Y eso lo vamos a pagar. Y alguien tiene que hacerse responsable de esto. Pero además hay que decidir rápidamente qué es lo que hay que hacer. Regresamos tras la pausa con este tema. Ya admita la inscripción o haga las observaciones correspondientes para culminar con ese proceso y nos otorguen la constancia ya de inscripción formal de la Federación Nacional, ¿no? Claro, porque bueno, el ministerio puede negociar con el SUTE, ¿no? Digamos, ligado a Patria Roja. El problema es cuán representativo es este SUTEP y cuánto valor tienen los acuerdos que pueda llegar con ellos, ¿no? Claro, en vista de que... claro, o sea, el riesgo que te corres es que los maestros sientan que no son sus representantes los que están yendo a esa negociación, ¿no? La huelga ha sido un claro reflejo de que esos señores no representan al magisterio. Dicen ante los medios de comunicación, tenemos los documentos, tenemos la inscripción, tenemos la formalidad. Solo tienen papeles porque es un sindicato cascarón que no representa al Magisterio Nacional. Yo creo sinceramente, desde acá una invocación, es decir, la huelga magisterial no debió ocurrir, no se debió llegar a esa situación, pero lamentablemente se llegó a esa situación por la ceguera de las autoridades con respecto a una situación insostenible del Magisterio Nacional. O sea, la educación peruana, después de décadas de crecimiento, da vergüenza, porque no se ha invertido los recursos que debieron invertirse en la educación
porque la infraestructura no tiene la calidad que debería tener, porque no has invertido en ella lo que debía invertirse, pero sobre todo porque a los maestros peruanos no se les ha dado el lugar que deben tener en toda sociedad que pretenda avanzar hacia el futuro. Y se llegó a esa situación justamente por esa insensibilidad, por esa ceguera con respecto a la situación que estaban viviendo nuestros maestros. Entonces yo creo que esto no ha terminado, o sea, el tema está pendiente. Hubo una huelga que fue una señal de descontento, de molestia de los maestros, pero los problemas no se han resuelto y hay que resolverlos con los maestros, como me ha dicho acá Heider Wexler, con los maestros. Y parte de esta solución, de este nuevo clima, tiene que ser dejar sin efecto todo este tipo de procedimientos, ¿no? Sinceramente, yo desde acá invoco a don Heider Wexler, ¿no? Que es un hombre sensato, claro, que además es un maestro. Aparte de ello, el señor ministro ha anunciado que se va a pagar la CTS a los maestros contratados. Sin embargo, hasta la fecha no hay pago y hemos ido a las UGELES, el 11 de enero nos hemos movilizado a las UGELES y nos han manifestado los directores que no hay presupuesto, no hay fecha de cuándo se va a hacer efectivo el pago de la CTS de los maestros contratados. Este mes de enero también debió desembolsarse ya por haber recuperado por las horas recuperadas, claro. Por haber recuperado las horas que de alguna manera no se dictaron en la huelga y hasta la fecha tampoco no han depositado también esa recuperación. Entonces el gobierno no sé qué está esperando. De alguna manera está actuando de alguna manera irresponsablemente, ¿no? Después tenemos también, hay una modificatoria de la ley que ahora los extranjeros van a poder dictar, digamos, clases en los colegios públicos aquí en el Perú. Principalmente hay muchos extranjeros, venezolanos, colombianos que han venido y obviamente que pueden trabajar pero sin desmerecer, sin recortar los derechos de los maestros contratados que tenemos en el Perú, porque eso va a implicar a reducción de sueldo, reducción de... No, está claro que esto tiene que resolverse sentados en una mesa y en otro clima, ¿no? Yo le agradezco, Edgar, por estar con nosotros. Bueno, y el otro tema, sí, Nicolás, que es también el despilfarro que está dando el gobierno actual a los señores del SUTEP Patria Roja, ¿no? Con los UCAFAES. Le dan 12.000 para que hagan capacitaciones y sin embargo estos señores cobran a los maestros cuando ya con ese financiamiento no deberían cobrar a los profesores. Entonces, nosotros hacemos también actualización y no, bueno, nosotros lo autofinanciamos, no con costo módico, pero de alguna manera hay irregularidades que deben corregirse. Quiero de repente terminar invitando mañana tenemos un encuentro de maestros contratados a las 4 de la tarde en el local de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, aquí en Colmena 757, a las 4 de la tarde. El día viernes tenemos a la Convención Regional de Lima Metropolitana, también en el mismo auditorio. Invitarlos también al Encuentro Internacional de Maestros y Asamblea Nacional que tenemos el 1, 2, 3 de febrero en Lima, donde determinaremos la fecha del inicio de una medida de lucha. Y también invitarlos del 5 al 16 al Seminario de Actualización Pedagógica del Sur de Lima Metropolitana en el auditorio de la Central de Trabajadores del Perú. Muchas gracias al profesor Edgar Tello, secretario general de SUTE Lima, por estar con nosotros esta mañana. Erika Rado, ¿dónde está Erika Rado? En la Defensoría del Pueblo acaba de terminar una conferencia de prensa del Defensor del Pueblo y nos va a contar Erika qué es lo que ha dicho, un resumen de lo que ha dicho. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenas tardes. Información en vivo. Así es, ha concluido ya esta conferencia de prensa brindada por la Defensoría del Pueblo, que se ha pronunciado referente al indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori. Lo que ha indicado el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, es que se ha realizado un informe titulado Indulto y Derecho de Gracia otorgados al expresidente Alberto Fujimori, evaluación normativa y jurisprudencial. Hay que indicar que se ha mencionado aquí que todos los indultos y gracias son revisables porque tienen carácter de cosa juzgada. Walter Gutiérrez también ha explicado que el exmandatario Alberto Fujimori debe abstenerse de realizar toda clase de actividad política, dado que esta guarda relación precisamente con los crímenes que motivaron su sentencia, afectando así la integridad moral de las víctimas, sus deudos y la sociedad en conjunto. Lo que ha dicho efectivamente es que si Alberto Fujimori vuelve a realizar actos públicos, pues estos ofenderían a las víctimas y a sus familiares, así como a la colectividad. Ha reiterado además que para
este informe no se ha podido contar con la información adecuada de las razones médicas por las cuales se han concedido las gracias presidenciales y que solo se podrían haber conocido por parte de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia si hubiera accedido a la solicitud de la Defensoría del Pueblo. Es la información, Nicolás. Adelante contigo en estudios. Muchas gracias, Erika, por la información. Vamos, creo que el día de mañana va a estar con nosotros el defensor del pueblo para explicar en extenso cuál es su juicio sobre el tema del indulto, que va a generar una gran controversia en las próximas 2 semanas, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a tener una audiencia donde se van a pronunciar sobre este asunto. Pero en fin, vamos a tener mañana a Walter Gutiérrez acá en nuestros estudios. Silvia Pazuni, del Instituto de Defensa Civil, está con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Bueno, todo indica, más allá de cuán intensas van a ser, o sea, hay una controversia, ¿no?, entre los especialistas, pero empezó a llover, ¿no es cierto? Y la crecida de los ríos, ¿no?, del Rímac, del Chillón, ¿no es cierto?, ya empiezan a generar problemas. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué es lo que se puede hacer en esta situación? Sí, efectivamente, ya empezamos la temporada de lluvias en el periodo más crítico, que va a durar a partir con fuerte intensidad desde quincenas del mes de enero hasta mediados de quincenas del mes de marzo, ¿no? La primera recomendación es estar atento a las indicaciones de las autoridades, ¿no? Las autoridades no solo dan información de qué es lo que tiene que hacer la población en el momento de una emergencia, sino también brindan información constantemente sobre cómo va evolucionando el fenómeno. Y en este sentido es importante recomendar a la población, en primer lugar, que implementen un sistema de alerta temprana comunitario. ¿Qué quiere decir esto? Pedirles, en primer lugar, que fortalezcan el conocimiento del riesgo que tienen de la localidad donde viven. ¿Qué significa? Que puedan identificar, con apoyo de las autoridades o consultando estudios existentes, dónde está localizada su vivienda, si están en una zona de riesgo de erosión, en una zona de riesgo de inundación, en una zona de riesgo de deslizamiento. Y una vez identificado esto, recabar información de las autoridades y de las instituciones técnico-científicas para saber cómo va la temporada. Pedro Ferraz, que estuvo ayer, ya lo cité con Manuel Rosas acá, yo lo he escuchado hablar sobre el tema del sistema de alertas tempranas, ¿no? Que en algunos casos hay hasta mecanismos electrónicos, pero hay otros casos en que los propios vecinos van a tener que organizarse para este sistema, ¿no? Sí, efectivamente. A nivel nacional existen muchas localidades que sí cuentan con sistemas de alerta temprana, digamos que con instrumentos de medición tecnológicos, ¿no? Pluviómetros en tiempo real. Sin embargo, otras localidades requieren también el apoyo de la población y requieren implementar un mecanismo comunitario, que es un mecanismo completamente válido siempre y cuando sea debidamente organizado, ¿no? Como te comentaba, en primer lugar está resaltar que conozcan el riesgo de su localidad. En segundo lugar, el hacer el monitoreo de la situación, ¿no? Y esto parte de conocer la información de los entes técnicos científicos y que también ellos pueden construir una red de monitoreo de cuál es la evolución, por ejemplo, del río, ¿no? Que puedan ponerse en contacto con personas que viven en la cuenca un poco más alta y que les pueda indicar periódicamente está lloviendo, está subiendo el caudal, para que ellos estén alertas. En tercer lugar es definitivamente la difusión de la información, porque de nada sirve que una persona en la comunidad solamente tenga la información de cómo va creciendo el caudal, sino que toda la comunidad tiene que estar informada y tiene que tener protocolos. Ya está bien, yo ya sé que está creciendo el caudal y que podría tener un problema, entonces tengo que empezar una evacuación. Para empezar una evacuación tengo que tener identificadas cuáles son las rutas de evacuación que debo seguir y cuáles son los puntos de reunión. La pregunta es si eso se ha trabajado o no. Eso se viene trabajando desde hace varios años con la población. Nosotros como Defensa Civil, a través de la Dirección de Preparación y con el apoyo definitivamente de los gobiernos locales. Incluso existe un visor, el que es el visor de rutas de evacuación y zonas seguras, que lo maneja el INDECI, que está disponibilidad en la página web, donde la población puede consultar también, ¿no? Cuáles son las rutas de evacuación, cuáles son las zonas que pudieran ser afectadas. Ahora, esto no solo ha quedado ahí, también se ha tenido trabajo con la población y se ha distribuido en cada localidad. Desde hace 2 años ya se viene trabajando de manera más intensa cuáles son sus mapas de probabilidad de inundación y cuáles son las rutas de evacuación y zonas seguras. Las rutas de evacuación. Ahora, el problema es que, por ejemplo, ayer que veíamos en la noche y esta mañana las imágenes de lo que ha estado pasando en Chosica, y hay una discusión sobre el muro, porque la verdad es que han empezado tarde a hacer este muro, que todo indica que sí es una necesidad, porque hay 13.000 personas y comercios asentados allá arriba.
¿no es cierto? Pero hay un problema porque el río, o sea, ahí el río se angosta, ¿no es cierto? Pero ya la gente está aceptada, no se ha tomado ninguna medida para desplazar, ¿no es cierto?, reubicar poblaciones, pero por otro lado tampoco se ha dragado ahí para profundizar el cauce, ¿no es cierto?, y aliviar de alguna manera el riesgo, ¿no? Sí. O sea, ¿ustedes tienen un mapa en este momento de las zonas más riesgosas? En el caso de la Cuenca de Lima, como en otros sectores a nivel nacional, sí se tienen mapas de cuáles son los sectores más críticos. En el caso de los que están cercanos al río se han identificado hasta 48 puntos críticos que tienen diversos problemas, ¿no?, que van desde erosión y hasta inundación. Ahora, con respecto a lo que ha ocurrido en La Perla, en la zona de Cantagallo, Moyopampa, ahí han sido varios aspectos realmente. Como tú bien dices, ha habido un problema también de sedimentación del lecho, ¿no?, por la carga de sedimentos que ha traído la temporada de lluvias pasada y ha elevado el nivel del lecho. Entonces, definitivamente es más susceptible o más rápidamente puede surgir una inundación. Por otro lado, han habido obras inconclusas, que es lo que se ha mostrado también, obras que debieron haber empezado, según el proyecto de inversión pública que nosotros hemos revisado en el MEF, que debió haber empezado en septiembre y que tenía que terminar en febrero, y que tienen cierto retraso, definitivamente. No ha empezado, ¿no? En algunos casos, siquiera, ¿no? Efectivamente, en muchos casos no han iniciado, ¿no? Por otro lado, también se ha observado de manera específica en ese punto que ha habido la construcción de un muro de contención que ha intentado ganar área de lecho del cauce y efectivamente le ha robado algunos metros. Y esos metros definitivamente cuentan en un periodo de crecidas de agua. Claro, ¿no? Si juntas los dos factores, que el nivel del, digamos, del fondo, del lecho del río se ha elevado porque no se han hecho los trabajos, ¿no es cierto?, que debieron hacerse de limpieza de ese cauce, y a esto le sumas el muro, o sea, la situación es la peor que puedas imaginar, ¿no? Sí, realmente es una suma de factores, efectivamente, ¿no? Y ahí también quisiera hacer hincapié en un tema de responsabilidades compartidas en todo nivel, ¿no? También es cierto que hay una responsabilidad de la autoridad a nivel local, pero también nosotros queremos llamar a la conciencia de la población. Nosotros sabemos que existe una faja marginal que debe ser respetada en ambas márgenes de los ríos. Todos los ríos, sin excepción, tienen que tener una faja marginal que variará según las características de cada uno, ¿no? Sin embargo, durante muchos años se vienen ocupando las márgenes de los ríos sin considerar que esto al final va a afectar a la misma población. Entonces nosotros reiteramos, hacemos hincapié en que no se deben ocupar las zonas de las márgenes de los ríos y que las autoridades tienen que iniciar en coordinación con el Poder Judicial. Ahora en la mañana el alcalde trataba de transferirle toda la responsabilidad sobre ese tema a lo que fue COFOPRI, ¿no es cierto?, porque han entregado montones de títulos de propiedad precisamente en esas zonas, pero también ha sido un instrumento de campañas electorales, ¿no es cierto?, de permitir el asentamiento, ¿no?, de poblaciones en zonas de altísimo riesgo y de no tomar después ninguna medida, porque eso es lo que sorprende. Todos los años discutimos lo mismo. Es decir, esta gente no debía estar acá. ¿Quién lo permitió? Ya, metamos preso pues al que lo permitió, pero eso no te resuelve el problema del riesgo para la propiedad y sobre todo para la vida de la gente. Sí, efectivamente. Porque no es fácil, ¿no es cierto?, decir a la gente que todo lo que tienes lo tienes que sacar de ahí y irte a otro lugar. Exacto, ese es un problema complejo que no data de hace 5 años atrás, que no data del último fenómeno del Niño, que realmente data desde hace más de 50 años y que realmente no se ha tenido quizás en conjunto la capacidad suficiente para poder afrontarlo, ¿no? Y así como es un problema complejo, requiere realmente el concurso de todas las autoridades, de las instituciones y también de la población para continuar resolviéndolo, ¿no? Definitivamente hay que hacer un trabajo de sensibilización también con la población que esté ahí afectada, un trabajo directo con ellos, para que ellos en la medida de lo posible también puedan salir, porque no podemos continuar exponiendo la vida de las personas. Nosotros reconocemos que hay un tema de desarrollo, hay un tema de pobreza, que por esa razón mucha población no puede salir de esos sitios, pero no podemos exponer la vida de las personas, no podemos exponer la vida de los niños, la vida de las personas más vulnerables, ¿no? Y realmente tenemos que seguir trabajando en eso, ¿no?, en sensibilizar a la población y comenzar a sacar realmente, sobre todo en las zonas más críticas, que ya están identificadas. Sí, pues. Ahora, no va a ser fácil, ¿no? Eso está claro. Y con esto de que no va a ser fácil, se posterga y se posterga, ¿no es cierto? Y seguimos exponiendo a la gente,
¿no? A lo peor. Yo le agradezco muchísimo a Silvia Pasuni del INDECI por estar con nosotros el día de hoy y vamos a seguir desde acá, por decirlo de alguna manera, monitoreando lo que está pasando y tratando de ayudar a la gente a que tome las medidas de precaución necesarias ante esta situación, pero por lo que se está viendo en la información, las lluvias siguen con intensidad, ¿no es cierto? Sí, las lluvias, como te comentaba, recién está iniciando con intensidad. Ahorita hay un aviso meteorológico vigente hasta el día sábado que nos indica que hay más de 7 departamentos expuestos en riesgo muy alto por precipitaciones y bueno, otros en riesgo medio, ¿no? Entre ellos está el departamento de Lima. ¿Cuáles son los departamentos? Rapidito, para robarme 30 segundos de Manuel. Por supuesto. Bueno, en el caso de peligro muy alto tenemos Cajamarca, tenemos La Libertad, tenemos parte de Ancash, tenemos Arequipa, Cusco, en la parte alta de Arequipa, en Cusco, digamos que en la zona de Espinar aproximadamente, en Moquegua, y en Puno. Esos son los que tienen una exposición muy alta en este momento, ¿no? Que tienen precipitaciones intensas, pero evidentemente cuando llueve en la parte alta es en la parte baja donde comienza claro. Exacto, el caudal de los ríos a aumentar y comienzan a haber problemas, ¿no? Entonces hay que tener en consideración los avisos, en este caso del CENAMI, que nos informa regularmente, y también del INDECI, que distribuye a través del Centro de Operaciones de Emergencia. Silvia Pasuni del INDECI ha estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo me despido hasta el día de mañana. Los dejo con el señor Manuel Rosas. Muy buenas tardes. Hemos presentado Nicolás Lúcar. Nuestro auspiciador. Tú también puedes tener un departamento en Asia. ¿Por qué no? Condominio Resort Asia Soleil, kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y duplex desde $87,900 que tú puedes pagar con un crédito directo y de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina y de un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 o al 933-320335, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario, construimos el futuro para ti. Está en nuestros estudios Alberto Otárola, abogado de Ollanta Humala, pero antes vamos a saber lo que dice, bienvenido Alberto, lo que dice la gente en las redes sociales, precisamente sobre lo que dijo Marcelo Odebrecht, que reiteró. ¿Cómo es, Judy? Buenos días. Buenos días, ¿Cómo es Nicolás? nuestra pregunta hoy día en las redes exactamente? ¿Ah? Bueno, las declaraciones de Marcelo Odebrecht, ¿y qué opinan nuestros seguidores en las redes sociales? Su programa hoy está que arde como el clima también en nuestra capital. Vamos rápidamente a conocer la opinión de Ángel en el @exitosap. A ver, con certeza, pero me haré indiferente con AG y aumentar Keiko para 500 Eufacer visita. Nos dice, porque tengo que mantener la empresa Odebrecht en Perú, ya que PPK está protegiendo los intereses, no como otros. Ya lo votaron y le hacen pagar la multa. Señala sobre cuando el ex CEO de la empresa brasileña dice que con certeza a Humala le di $3 millones. CEO, estás hablando como gringa. El ex jefe, el ex gerente. Por otro lado, Rodi La Madrid nos dice también en Twitter: a Humala sí es verdad, pero también quien no se salve es Alan y Keiko, que han sido bien aceitados, nos dice Rodi. Por otro lado, José Luis Gutiérrez también en Twitter opina: el mundo empresarial peruano está lleno de empresarios con parche en el ojo y pata de palo, que solo priorizan su lucro sobre los derechos laborales y de sus consumidores. Bienvenido el empresario honrado y justo, dice. Por otro lado, Iván Delgado, que nos dice en Twitter: es lo único confirmado. Lo que trata de desviar su abogado es que fueron en campaña. Por lo tanto, no califica como delito, ya que no eran funcionarios públicos. A ver qué va a desarrollar aquí el abogado de Ollanta Humala. Vanesita nos dice: la verdad, dice, estoy decepcionada de todos los políticos. Y en Facebook, nuestro último comentario, Raúl Juan Riveros Pérez dice: es casi seguro que le dimos una contribución a Keiko. Él no se olvida de Keiko, la menciona aquí en los comentarios. Yo le dije a Barata, si le diste en primera, entonces aumenta ahora en segunda. Te olvidaste poner, dice, menciona nuestro seguidor en nuestras redes sociales. Se molestan, dice, por no poner la pregunta. Adelante, Nicolás. Muchas gracias, Judy. Vamos a escuchar, Alberto, si lo permite. Estamos con Alberto Otárola, como ya lo dijimos, abogado de Ollanta Humala, y también de Nadine, ¿no es cierto? Vamos a escuchar el audio este de Marcelo Odebrecht. A ver, adelante, muchachos de la producción, ¿qué pasó? Nos trabamos un poquito.
¿Tenemos o no tenemos el audio de Marcelo Odebrecht? A ver. 19, deixa eu explicar a anotação, aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita. Exemplo, Venezuela. Essa questão, quando veio aquele pedido daqui do Brasil para a gente entregar 3 milhões reais ou dólares, bom, 3 milhões de dólares ou de reais, dólares, 3 milhões de dólares ou seja, de um valor que eu tinha aqui com o PT, e eles pediram para eu destinar ele ao Lantomala. Eu na época até comentei que eu não sabia ao certo se era por uma questão de geopolítica, quer dizer, o Brasil similaridade de política entre o PT e o Omala, ou se era por uma questão de que existia dois ex-integrantes do PT, Garreta e o Favre, apoiando a campanha de Omala. O sea, para él no hay discusión. Dieron los 3 millones de dólares, ¿no? Buenos días, Nicolás. Yo creo que hay que hacer dos puntualizaciones en esta declaración de Marcelo Odebrecht. Uno es la versión de una persona que ha sido condenada por corrupción, es decir, es un delincuente, ¿no?, que ha merecido una condena penal de 24 años y que ahora está disfrutando en su casa este premio por la delación. Dos, que la palabra de un colaborador eficaz, según el Código Procesal Penal peruano, es un elemento adicional a la investigación que tiene que promover la Fiscalía. Este es uno de los 5 o 6 elementos de convicción que tienen que probarse en un proceso. Finalmente es el dicho de una persona respecto de un hecho que es bueno recordarlo. ¿De qué se acusa a Ollanta y a Nadine? Según Odebrecht y según Barata. Porque las versiones de Odebrecht y de Barata ya las conocemos perfectamente, ¿eh? Barata va a hablar a fines de febrero y no va a decir nada nuevo respecto de mis patrocinados. ¿No es cierto? Entonces, ¿de qué se les acusa? De que por disposición del Partido de los Trabajadores se dio un aporte de 3 millones de dólares a la campaña del Partido Nacionalista para las elecciones de 2010-2011, ¿no? Y en el Perú los fiscales están tratando de demostrar hace 3 años que eso podría constituir lavado de activos y no lo han podido demostrar hasta la fecha. Entonces, en el legado supuesto de que lo que haya dicho o dice Odebrecht sea cierto, que no lo es, en el Perú no está penado el aporte de una empresa. O sea, no estoy aceptando que sea cierto, pero si fuera cierto que recibieron ese billete, era para la campaña y eso no es delito. Uno tiene que colocarse en los 2 escenarios, Nicolás. Ese es el adecuado ejercicio del derecho de defensa. En ninguna parte del Código Penal se penaliza, valga la redundancia, el aporte de una empresa a la campaña de un partido político. Y además, segunda diferencia. Todas las acusaciones o una sola respecto del Partido Nacionalista, de Nadine y Ollanta, son cuando ellos no eran funcionarios públicos, es decir, tanto Barata como Odebrecht. Inclusive el propio Barata ha sido más explícito al respecto cuando le preguntan: ¿ustedes han entregado algún dinero contra alguna obra pública en el gobierno de Ollanta? Me han dicho que no, del 2011 al 2016, ni un solo centavo por concepto de corrupción o de coima o lo que se quiera. Bueno, esto ya lo diferencia. Vamos a esperar este es un caso distinto. Pero vamos a esperar la declaración completa de Barata, porque yo creo que ahí va a haber sorpresa, porque no solamente va a hablar Barata, sino van a hablar otros colaboradores. Pero Juárez tiene las declaraciones de Barata hace mucho tiempo. Pero digamos, no creo que no diga una cosa distinta. Vamos por partes, ¿no? O sea, el primer tema es que la relación entre Odebrecht y el Partido de los Trabajadores no era una relación de afinidad política. No es que el señor Marcelo Odebrecht fuera socialista y no. El señor Odebrecht tenía negocios con los funcionarios del Partido de los Trabajadores que estaban en el gobierno. Y el señor Odebrecht tenía negocios en el Perú. Entonces, él no es que él simpatizaba con Ollanta Humala políticamente porque de repente decidió compartir un día la propuesta de la gran transformación, sino que quería tener una relación con alguien que iba a estar en el gobierno y que le podía ser muy útil si estaba en el gobierno para su negocio. Y es por eso muy claro, concreto y taxativo cuando dice con quien simpatizaba era con Keiko. Y que todos los empresarios estaban con Keiko. Y que ordenó que aumenten a 500 a Keiko, que es un tema distinto, digamos, ya tiene sus abogados, sabrán defenderse en este contexto. Pero con quien simpatizaba Odebrecht, Barata y los empresarios era con Keiko y no con Ollanta.
Ya, pero ¿por qué Entonces si resulta un poco simpatizaba extraño con Keiko? aceptar Claro, pero la cuando dice hipótesis aumentar de- Keiko a 500, puede hacer suponer que Keiko recibió, o el partido de Keiko recibió $500,000. Lo ha dicho Odebrecht, que hablaba de $500,000. Sí, Lo ha está dicho, bien. ¿no es cierto? Pero lo que no entiendo es, si Keiko Él ha era su levantado- favorita, ¿por qué a su favorita le da la sexta parte de lo que le da a Ollanta Porque Humala, está que no era aumentando, su pues, favorita? Nicolás, está aumentando 500 a lo que ya había dado. O sea que había una hipótesis. o sea que la hipótesis es que lo que dice Keiko recibió Odebrecht. más. Es lo que dice Odebrecht, no lo digo yo, lo dice Odebrecht. Entonces acá se han desmitificado dos temas que estaban en la nebulosa un poco. ¿Qué significaba esto famoso aportar 500 a Keiko y quién era AG? Entonces a Odebrecht ya se aclaró ambos temas. AG era Alan García y 500 era 500 para Keiko. No, claro, eso es. Entonces, eso está incluso absolutamente claro, ¿no? yo creo que es demoledor en esta grabación que se ha conocido la implicancia del grupo Graña y Montero. Entonces nosotros estamos de acuerdo. Y la implicancia con Alan García, porque, o sea, Graña y Montero, según recuerda Odebrecht, participa desde la época de Trujillo. Cuando habla de Trujillo se refiere a Chavimochic. Sí. Y yo me acuerdo, Alberto, de Chavimochic, ¿sabes por qué? Ajá. Porque yo hice una denuncia sobre Chavimochic. Ah, bueno. Y sobre Odebrecht. Y hice otra denuncia luego sobre Charcani. Y Claro. te estoy hablando Sí, yo me acuerdo. del primer gobierno de Alan García. Sí. Del primer gobierno de Alan García. Hace mucho. Lo que Ahí no, hay no una me línea- acordaba es que en ese consorcio había participado Graña y Montero. Hay una línea de investigación muy Ahora- interesante, antes que se me vaya la idea, cuando ellos hablan de que a esta persona, al expresidente García, se le habría dado un apoyo a través de empresas peruanas que eran socias de Odebrecht aquí. Entonces, es público siempre la cercanía entre el señor García y Graña y Montero. Así que hay una línea de investigación para la Fiscalía que tendrá que continuar en sus indagaciones. Pero en lo que sí estamos de acuerdo es que se profundice la investigación. Ahora, ustedes dicen, no aceptamos que se han recibido los $3 millones. Pero en el caso de que se hubieran recibido, uno, no eran funcionarios públicos, y segundo, era para una campaña electoral a través del PT, y eso no... En consecuencia, no hay lavado de activos. Gracias ¿Y por la- entonces qué es? Tú recibes, tú puedes en el Perú... silogismo lógico calza para la perfección. O sea, yo tu digo, premisa con la quiero conclusión. dedicarme a la política, entonces me manda $3 millones de Brasil y yo los puedo recibir, tienes, ¿no? los tienes que declarar a la OMPE. Pero no los declararon. Se declaró todos los ingresos por concepto de campaña, eso sí, de manera un poco desordenada. Se dio cuenta a la OMPE y eso está en el No, pues, expediente pero principal. desordenada es ¿no? una manera bien, digamos, perdonavidas sí, de lo que- decir. Ha lo habido que gente tiene- que aparecía aportando cuando no ha aportado un Aquí- sol, ¿no? Lo aquí pusieron ahí para cubrir la dinero que no se ha diferencia- explicado cuál era el origen. Y yo creo que la ciudadanía tiene que saberlo es, frente al apoyo de una empresa corrupta, es cierto, como Odebrecht, a la campaña electoral de un partido político que no había llegado al gobierno y que estaba, ¿no es cierto?, en el cuarto o quinto lugar en las encuestas, versus las otras gravísimas imputaciones de la misma empresa corrupta contra otros políticos respecto a los cuales asegura que le dieron una coima contra obras. Aquí está la diferencia. O sea, realmente una diferencia concreta. No hay otra imputación distinta Hasta respecto a ahora. Ollanta. Yo creo que hay que llamar la atención hasta Bueno, ahora. Porque, bueno, o sea. porque la pregunta acá también es clara. O sea, tú no tienes que tener una asociación directa entre el pago del dinero y el favoritismo, por ejemplo, en relación al tema del gasoducto. Es decir, no se pagó directamente una comisión, pero sí habías dado $3 millones para la campaña. Entonces tú le entregas pues el gasoducto a los señores. Yo puedo aceptar que es una hipótesis, una O sea, el especulación. otorgamiento de esa concesión fue en medio de un escándalo con un notario público, impidieron la participación de un Yo ofertante. recuerdo- lo que yo recuerdo es que fue el primer contrato con Odebrecht que tuvo una cláusula anticorrupción, ¿eh? Y que deshicieron un inservible contrato con Kuntur. Yo recuerdo eso en su momento. Y que este contrato era Ya, pero infinitamente superior Kuntur ya al había que comprado negoció el anterior Odebrecht ya había gobierno. comprado Kuntur, ¿no? Al final Son cosas, digamos, que son movimientos propios de esta empresa, a la que no voy a defender ni mucho menos. Pero se puso a exigencia del presidente Humala una cláusula anticorrupción en ese contrato. Y nadie lo dice, y que existe. Entonces, acá no ha habido ningún contubernio. Es decir, ha habido la idea de dotar una seguridad energética al sur del país. Y luego la ejecución de un proyecto que ha tenido sus dificultades, pero que al final está beneficiando al Perú, ¿no? Entonces... No, pero es que el proyecto está parado, el del gasoducto. Bueno, pues, pero la idea, en su momento yo recuerdo O que sea, había, por los valores, todos además, estaban de acuerdo con el proyecto, porque además era una manera de impulsar el desarrollo del sur de Perú. Alberto, el problema es que al final, por esas paradojas de la vida, van a terminar ustedes diciendo lo mismo que dice Alan García, que yo no me daba cuenta y que todos eran unas ratas que me traicionaban. Es decir, Álvarez,
que aparecía a cada rato abrazado con el presidente Ollanta Humala, que lo mostraba como un ejemplo, se levantó en peso a la región, en parte asociado con Odebrecht en una de las obras más grandes, ¿no es cierto? ¿En el gobierno de quién cayó Álvarez? ¿Quién investigó qué procuradores estuvieron activos en este proceso de Álvarez? El gobierno del presidente Humala. Sí, pero es el mismo presidente Humala, pero no fue por la voluntad del presidente Humala, o el presidente Humala presionaba al Ministerio Público para que... Ningún presidente ni nadie puede presionar al Ministerio Público. Pero el presidente mostraba a Álvarez como ejemplo cuando el señor Nolasco denunciaba que era un corrupto y encima le matan al hijo porque lo defiende y después lo matan. En alguna ceremonia con Álvarez, pero yo soy testigo de eso. O sea, él no estaba de acuerdo con el manejo que estaba haciendo la economía en Ancash. Además, yo soy guaracino y conozco perfectamente el problema. Yo marché con la hija de Nolasco por las calles de Lima cuando yo era funcionario público, pidiendo la cárcel para Álvarez. ¿Cierto? Entonces acá ha habido una decisión. Y en el caso, por ejemplo, del Hospital Lorena y Acurio, tampoco tiene nada que ver. Eso está en investigación, no se ha podido demostrar más allá de lo que se ha filtrado a la prensa a través de la Fiscalía, lamentablemente, pero es uno de los casos en los que esa obra fue administrada por una entidad internacional, por Naciones Unidas, la memoria no me falla. Bueno, que no es garantía de nada a estas alturas. Ahora eso de que hay una... Lo real y cierto, Nicolás, es que no existe otra imputación que esta, en el caso de Humala. Claro, hasta ahora. Ahora, pero tampoco sabía lo del Club de los Constructores. No sé, es otro tema que, digamos, es lamentable en el país. Era una leyenda negra del Club de los Constructores y yo estoy de acuerdo en que se investigue, que caiga quien caiga, tenga que responder por esto. Entonces, me parece que lo que no podemos es segmentar la información que tenemos y presentar al gobierno de Humala, que dicho sea de paso, es inmensamente superior al de Kuczynski. Ustedes comparan el primer año y 8 meses de ambos gobiernos, es inmensamente superior en números, en logros, en infraestructura y en todos los sectores. O sea, digamos, si pudiera resumir, que yo traté de hacerlo hace un rato, o sea, la posición de la defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia es: no hay ninguna acusación en este momento de haber recibido comisiones ilegales en el ejercicio de la función pública. Segundo, la única acusación que hay es haber recibido dinero para la campaña. Nosotros negamos, pero si fuera cierto, no es un delito en el Perú. Y tercero, un asunto... Esa es la defensa. Y tercero, un asunto muy importante. No se van a acoger a la colaboración, no van a contar... Son las únicas personas que en este momento están ilegal y arbitrariamente purgando una prisión preventiva. El propio Poder Judicial, la primera sala penal, en el caso de estos empresarios, correctamente acaba de jalarle las orejas, y bien jaladas, al juez Carguancho, al decirle: oye, tú como juez no puedes ser parte, tú eres árbitro en este proceso. Entonces, todas las resoluciones del juez Carguancho se pone como parte, como aliado, como digamos, socio de la Fiscalía, cuando su rol como juez, en estos casos, es ponerse por encima del debate. Así que nosotros estamos esperando justicia, Nicolás. Están ingresando 2 habeas corpus al Tribunal Constitucional para conseguir la liberación de esta prisión arbitraria de Nadine y Ollanta, y esperamos que la justicia sea igual para todos, efectivamente, pero también esperamos que todos los demás investigados tengan la misma conducta procesal de colaboración con las investigaciones, tanto del Congreso como del Poder Judicial, tanto de Ollanta como de Nadine Heredia. No van a hacer la de Toledo si los liberan. Pero por favor, ya lo hubieran podido haber hecho. Nadine regresó de Europa, y ustedes lo saben. Alberto Otaro, el abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia, ha estado con nosotros. Muy gentil. Gracias, Nicolás, muy amable. Y Ronald Domínguez está en Tumbes, donde la situación está complicada. Adelante, por favor, Ronald. Buenos días, información en vivo desde la región Tumbes, donde nos sintonizan en los 94.3 de la FM. El dirigente pesquero Juan Antonio Yenquevite, del sector de Acapulco, en la provincia de Contralmirante Villar, Zorritos, en la región Tumbes, ha denunciado que la empresa BPZ Energy ha derramado petróleo en todo el sector del litoral tumbesino. Como se pueden observar en las imágenes, los pescadores ingresan un balde y logran sacar agua con lo que sería petróleo. Él ha hecho la denuncia hace algunos minutos aquí a través de Radio Exitosa y está pidiendo la intervención inmediata de las autoridades porque el petróleo se sigue expandiendo por todo el litoral tumbesino. Informó para Exitosa Noticias Ronald Domínguez. Muchas gracias, Ronald. Ahora sí estamos viendo en pantalla las imágenes. Los pescadores están recogiendo con balde el derrame de petróleo, que hay que ver la gravedad que tiene. Yo no entiendo, yo creo que
hay instituciones que deberían funcionar de una manera más eficiente. Por ejemplo, yo no entiendo por qué el Ministerio de Ambiente no ha emitido ya un comunicado sobre el caso de Chahuindo, donde hay una denuncia de que a raíz de las lluvias en Cajabamba, en la empresa esta que se llama Tajo Perú, se ha producido la inundación de una poza de lixiviación y se ha derramado parte de material altamente tóxico sobre el río. Y esto llevó incluso al desplazamiento de población. Entonces la pregunta es, ¿qué dice el Ministerio de Ambiente? Debería estar en todos lados haciendo conferencia de prensa. O la denuncia gravísima que se ha hecho sobre lo que está pasando en la bahía de Paracas, una de las bahías más hermosas del Perú, que está siendo ambientalmente destruida, depredada. Y el Ministerio de Ambiente no se oye, padre. ¿Ah? ¿Dónde están? La que sí está con nosotros es la alcaldesa de San Antonio de Guarochirí, Evelyn Feliciano. Bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Gracias por esta entrevista que va a permitir informar lo que ha sucedido el día de ayer. Lo de ayer ha sido increíble porque ha sido una manifestación enorme. Han caminado horas desde Guarochirí hasta... Bueno, no los dejaron entrar, ¿no? ¿Hasta dónde pudieron llegar ustedes? Bueno, el día de ayer toda la población, más de 20.000 pobladores de la jurisdicción del Lurigancho Chosica y San Antonio de Guarochirí, salieron a marchar desde el Óvalo Guáñez hasta la Plaza de Hacho, 3 horas y media de caminata, pero fue el último recurso que tenía que utilizar la población, ya que hasta la fecha no ha sido solucionada un problema tan importante que afecta a un proyecto de agua y desagüe, un presupuesto de 530 millones de soles que se ha obtenido con mucho sacrificio y mucho trabajo. Es decir, pero lo que ocurría acá era un conflicto absurdo, ¿no? O sea, la obra no podía terminarse porque tenía que atravesar la Ramiro Prialé, ¿no es cierto?, Rutas de Lima, y que es una obra que, dicho sea de paso, está parada, y esto había bloqueado el avance de la obra. ¿Cómo? No entiendo por qué es necesario que 20.000 personas tengan que salir a la calle para que se resuelva algo que debía resolverse con un trámite de 15 minutos, ¿no? Es una conversación entre la alcaldesa y el alcalde de Lima. Así de simple, ¿no? Esto sucede en el mes de junio. La empresa Consorcio Cajamarquía solicita la autorización de los trabajos de agua y desagüe por la Ramiro Prialé. Presenta el expediente y lamentablemente la Gerencia de Desarrollo Urbano traslada un expediente que deben haber sido resueltos por esa gerencia a Rutas de Lima. Y Rutas de Lima se pronuncia con un documento diciendo que sí afecta sus derechos de concesión y que no pueden utilizar esas vías para que puedan desarrollarse los trabajos. Los trabajos, Nicolás, son mediante túneles. Estamos hablando del subsuelo y es por eso que yo invoco, dentro del contrato de concesión le dan a Rutas de Lima la administración de la superficie y no del subsuelo. Entonces, esto ha generado 6 meses de atraso, Nicolás, 6 meses que de repente para los funcionarios o para Rutas de Lima no es nada. No les importa un comino, pero estás hablando de gente que está esperando hace 20 años por tener agua. Ahora hay los recursos, hay el proyecto, está concesionado, ya viene el agua y tienen que esperar 6 meses más porque a alguien se le ocurrió esta tontería. Y lamentablemente la Municipalidad de Lima hace caso a Rutas de Lima y declara con un documento, una resolución, la 2233, en el mes de diciembre, que declara improcedente la autorización a favor del consorcio. El consorcio agotó todos los procedimientos, las reuniones con Ruta de Lima. ¿Qué pedía Rutas de Lima? Que Sedapal declare que son obras provisionales. Como una obra de 530 millones de soles va a ser declarado como obras provisionales. O lo otro es que cambien el trazo de la obra. Un expediente que sea aprobado por el Ministerio de Vivienda. Sedapal, con inversión internacional, $100 millones, hizo un préstamo el BID. ¿Cómo puede ser declarado solamente por capricho de Odebrecht, de Rutas de Lima? Realmente yo digo, ¿en qué país vivimos donde no se protege el derecho al peruano y sí se protege el derecho de una empresa privada? Nicolás, pagamos el peaje más caro. Ecuador paga $1 y nosotros, ¿por qué pagamos un 5 soles 30? ¿A quién consultaron estas empresas o la Municipalidad de Lima? ¿A qué vecinos consultaron si estamos al lado y no tenemos agua y desagüe por 48 años? Y tenemos que pagar 5 soles 30 porque es la vía más rápida. ¿Cuál es la inversión de Odebrecht? ¿Qué ha invertido Odebrecht o Rutas de Lima para beneficiar a los miles de peruanos? Y encima vienen con esta documentación que ha afectado a más de 150.000 habitantes. El daño ya está hecho, Nicolás. Son 6 meses de atraso. Ahora, ayer entiendo que se ha logrado un nivel de acuerdo, ¿o no?
O sea, ¿ayer ya se resolvió este tema o no? Lamentablemente, la población tiene que salir a las calles, ¿no? A marchar, caminar 3 horas y media, quemándose de hambre, con ampollas en los pies, para ser escuchado. Yo agradezco a los medios de prensa que han permitido que esta noticia llegue a los oídos del alcalde Luis Castañeda Locio, porque parece que sus funcionarios no le informan de la necesidad. Los funcionarios no salen al campo, no han visitado la jurisdicción del Lurigancho Chosica, no conocen de las necesidades de la población. Y obviamente sí, la población ayer se hizo respetar y Lima, a través de un acta de trabajo, ha aprobado que el día lunes 29 entregará la autorización al consorcio Cajamarquilla. Pero después de tanta lucha, Nicolás, después de 6 meses de estar atrasados con este proyecto, el agua y desagüe es un derecho, Nicolás. 48 años estamos viviendo, asistiendo solamente a través de cisternas, silos, pozos sépticos, que realmente no es una calidad de vida para miles de peruanos. Y yo lamento realmente la posición que ha tenido Lima Metropolitana, respetando un informe simple de Rutas de Lima. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Yo le agradezco muchísimo, ustedes la han escuchado, ha sido Evelyn Feliciano, alcaldesa de San Antonio de Huarochirí, que ha estado con nosotros y que ayer encabezó una marcha realmente impresionante. Impresionante por la cantidad de gente y por la molestia, la indignación. Es que es realmente increíble. O sea, algo tan elemental como resolver un trámite para que se pueda realizar una obra que la gente espera por años, tiene que llegar hasta una manifestación de este tipo para que las autoridades de la Municipalidad de Lima reaccionen. Y lamentablemente eso ocurre en todos los niveles, ¿ah? En todo, o sea, ojalá fuera una excepción. Lamentablemente parece ser una regla. Muchas gracias, Evelyn. Gracias, por estar con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con más. Vamos a hablar con el profesor Edgar Tello, secretario general del SUTE de base de Lima, porque a raíz de la huelga magisterial sigue habiendo problemas. La idea era crear un clima de diálogo, de concierto, ese era el espíritu del profesor Idel Wexler, el nuevo ministro de Educación, aunque no tan nuevo, ¿no? Porque ya tiene varios meses. La idea era esa, abrir los espacios para el diálogo y que todo el proceso de reforma de la educación peruana, que es tan urgente, se haga con la participación activa de los maestros y no confrontando con los maestros, que es algo que lamentablemente parece seguir ocurriendo. De este tema vamos a hablar tras la pausa. Los quieren meter presos a los dirigentes de la huelga magisterial. Volvemos. Ya en Exitosa. Son las 10:37 de la mañana. Está Roberto Vieira, congresista en nuestros estudios. Con él vamos a hablar en unos minutos de esto que lo declararon loco porque dijo que no se podía seguir con la temporada de pesca. Bueno, cancelaron pues la temporada de pesca. O sea que el loco Vieira tenía razón. Con él vamos a hablar en unos minutitos. Pero estamos en la línea con Sofía Gallegos, que está con Luis Bueno Quino, alcalde de Chosica. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Nicolás? Así es, efectivamente. Retomamos entonces la información, los detalles con el alcalde Luis Bueno. Alcalde, ¿cómo está? Tenemos algunas preguntas por parte de Nicolás Lucar. Alcalde, muy buenos días. ¿Cómo estás, señor Nicolás? Qué gusto saludar. La primera pregunta tiene que ver con... Yo lo escuché peleando ahí con Magali Medina en un momento. Como que no lo dejaban hablar. Bueno, acá sí lo vamos a dejar hablar porque a mí me han quedado un montón de interrogantes. Primero, ¿quién permitió el asentamiento de gente donde no debía estar? ¿Quién ha entregado esos títulos de propiedad? Bueno, los títulos de propiedad ya vienen desde años atrás, como hoy lo mostramos en el programa de la señora que usted está aludiendo. Esta gente ha logrado su formalización a través de COFOPRI el año 2000. La formalización del pueblo joven, Cantagallo, ¿no? Y como estos nosotros podemos mostrar una inmensa cantidad de resoluciones donde COFOPRI ha ido formalizando a través de los diferentes años a diferentes pueblos y asentamientos humanos gracias a algunas facilidades que les brindaron, ¿no? Claro, pero el problema es ya, digamos, lo primero que hay que determinar es en cada caso específico quién es el responsable de esta situación, pero lo que está claro es que hay lugares donde la gente no debería estar asentada y tiene que haber una reubicación. Y la pregunta que yo le hago es, ¿qué hemos avanzado?
Porque todos los años es la misma discusión. Esta gente no debería estar acá. Entonces, ¿qué hemos hecho? Es sumamente difícil hablar de un tema de reasentamiento poblacional. Mire usted, por ejemplo, esto ya se había declarado en la quebrada Carocio y hasta la fecha ni uno ha sido reasentado. En esto no necesariamente se necesita solamente la participación de la Municipalidad de Chosica, sino también organismos como la Municipalidad de Lima y de repente el Ministerio de Vivienda. Hasta la fecha se le ha entregado, por ejemplo, en algún momento a Vivienda nombres de lugares y terrenos donde se podrían muy bien asentar a la gente, pero no, lamentablemente Vivienda y otros organismos tenemos pues demasiada burocracia que no permite avanzar en este tema. Claro, pero el problema es que el resultado es seguir exponiendo el riesgo no solo las propiedades y todos los bienes, sino la vida de la gente. Ahora, ¿qué pasó con este bendito muro? Es decir, había un muro en esta zona que usted ha sostenido, es la que está aledaña a una zona no solo de alta concentración de población, sino de comercios, de negocios. Así es. Ese es el malecón 28 de julio, apreciado don Nicolás Lúcar. Esto estamos haciendo una reposición del muro. No es un muro nuevo, sino se está reponiendo un muro en la zona del malecón 28 de julio que protege toda la zona comercial de Chosica. Este muro fue a la reconstrucción con cambios el año pasado, pero bueno, no, ya la historia todo el mundo la conoce. Nosotros empezamos todo el mundo no la conoce, porque lo que dice la gente de la reconstrucción por cambios, que hay que decirlo, el propio señor Quispe, que es el jefe, digamos, ahora de la reconstrucción por cambios, dice que no está cumpliendo con criterios técnicos. No solo que la obra se ha empezado en noviembre, que ya es tarde, porque es bien difícil trabajar cuando sube el río, ¿no? Pero todo esto tiene alguna explicación lógica, don Nicolás. Una de ellas, esta obra se empezó a trabajar en el mes de agosto, y cuando hablamos de trabajar, no necesariamente una obra empieza por el tema del cemento, ni mucho menos. Cuando nosotros ya empezamos a sospechar de que no íbamos a tener ningún tipo de apoyo de la famosa reconstrucción, es que esta obra empieza con lo que vendría a ser el perfil, empieza con lo que vendría a ser el expediente técnico, vendría a ser el concurso, el financiamiento y todo un largo proceso para reponer una obra tan importante, tan básica como es la que estamos ejecutando, que es este muro que sí o sí lo teníamos que efectuar y lo teníamos que realizar. De repente se perdieron algunos meses con la mucha esperanza que se puso no solo yo, sino muchos colegas alcaldes del norte en la famosa reconstrucción. O sea, lo que usted dice, alcalde, es que la responsabilidad en el retraso del inicio de obras como esta no es el gobierno municipal, sino de la reconstrucción. No necesariamente llamémosle responsabilidad, pero sí pues hubo un deseo de no captar las ideas y las necesidades básicas del distrito de Chosica. Y cuando en octubre se dice, oiga, por si acaso no hay obras de infraestructura, en verdad a todos los alcaldes nos ponen en serio problemas, en graves situaciones, porque muchos habían confiado en la reconstrucción. Menos mal que nosotros habíamos empezado ya en el mes de agosto, por lo menos con este muro de contención, con los trabajos y con los perfiles y con los expedientes técnicos, ¿no? Ahora, una crítica que se le ha hecho al alcalde, es que ustedes, ¿hace cuántos años es usted alcalde de Chosica? Ya tenemos algunos periodos acá administrando la ciudad, ¿no? Pero tendrá usted, pero yo no, usted tendrá, pero ¿cuántos años? ¿20 años? ¿25? Sí. ¿Cuántos años? Así es, 23 años en la administración. 23 años, pero 23 años es tiempo suficiente. Por ejemplo, este tema de las lluvias, que es cierto, se ha agudizado, acá los especialistas lo han explicado, el tema del calentamiento global y todos los cambios climáticos han agudizado el problema, pero este problema ocurre todos los benditos años en la misma época y todos los benditos años tenemos la misma discusión. Entonces la pregunta que es razonable es, nadie mejor que un alcalde que gobierna su ciudad 23 años para saber qué es lo que está pasando y qué es lo que hay que hacer. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se ha hecho? A ver, con todo gusto. Mire usted, para darnos una idea, en este proyecto que nosotros hemos presentado a la reconstrucción, más o menos los costos en lo que estamos hablando, construcción de muros, construcción de diques, limpieza, descolmatación, reasentamiento poblacional, limpieza y poner concreto a toda la zona de Guaycloro, que vendría a ser lo óptimo en los temas de rehabilitación. Estamos hablando más o menos de 500 millones de soles, que es lo que se hubiera necesitado para poner a Chosica en estado óptimo. Durante estos años, donde todavía no había la reconstrucción años atrás y no nos habían quitado este tiempo tan valioso como fue el año pasado, nosotros nos hemos avanzado bastante. Hemos hecho gran cantidad, más de 100 diques de contención que se encuentran en las diferentes quebradas secas, en las zonas de San
de Pedregana, en la zona de Nicolás de Pero, la Maricarpa, Moncatía, teniendo muros de contención. Ahora, igual, pero contra lo que usted dice, la gente debería estar satisfecha, pero lo que está pasando es que la gente ha salido a protestar y estamos viendo lo que está pasando. Ahora, ¿qué ocurrió con el tema de la maquinaria? Porque otro de los cargos que han levantado contra ustedes es que el Ministerio de Vivienda le entrega maquinaria a la municipalidad le tiene que poner gasolina y usted no cumplió con su parte y la maquinaria no pudo operar o no operó. No, esto le comento, ya se pasó, esto fue algunas semanas atrás. Es que sucede lo siguiente, eso fue a raíz de un convenio, ¿no es cierto? No solamente ese tema de la gasolina, sino también cuando se mejora una maquinaria. Primero que nos quiero una maquinaria extremadamente vieja, que venía habiendo entrado al río, prácticamente ya nos estaban pidiendo el mantenimiento, creo, de los 5.000 kilómetros. La maquinaria que no tenía retrovisor, no tenía absolutamente nada. Y cuando estas maquinarias... O sea, lo que usted dice es que el Ministerio de Vivienda le ha entregado maquinaria que no estaba en condiciones óptimas de operar. Claro, no estaba en condiciones óptimas. Y ahora viene lo otro. Cuando se solicitan repuestos para estas máquinas, no es como comprar repuestos de un carro o de una camioneta, sino son cosas que tienen incluso hasta códigos, hay que ir incluso a la misma compañía. Y aparte de eso, estas compras siguen un proceso administrativo interno, que pasa por administración, contabilidad y logística, otras cosas que ahora tenemos que hacer para que todo sea correcto y tiene su tiempo. Bueno, entonces, pero se suponía que la reconstrucción por cambios implicaba el acortamiento de los procesos, de los requerimientos, el que hacer las cosas rápido. Esa era parte de la idea de esta reconstrucción diferente y por eso se llamaba con cambios. Sí, pero no hubo nada de cambio, le comento, al contrario. Estamos en serios problemas. Hubo pues algo de indolencia. Y no hablo del señor Quispe, por favor, quien me merece todos los respetos del caso y con quien además hemos conversado, ¿no? Una última pregunta, alcalde. ¿Es verdad que usted va a postular para la alcaldía de Chaclacayo, ya no de Lurigancho, de Chosica? No, están ahí algunas voces, le comento, no solamente sería en Chaclacayo, algún afecto también hacia otro lugar, a mi tierra. Yo soy natural de la zona de Jabancay, tierra de los ríos Chanca, don Nicolás. No, pero le comento, no, eso no nos está turbando nuestra mente ahorita. Estamos metidos total y absolutamente en estos temas de la rehabilitación, en estos temas de los huaicos, en estos temas de los diques y los muros. Hay que pasarlo esto con bastante responsabilidad. Bueno, yo le agradezco mucho al alcalde de Chosica, de Lurigancho, Chosica, Luis Buenoquino. Ustedes lo han escuchado. Gracias, Nicolás. Muchísimas gracias. Ustedes lo han escuchado. Vamos a escuchar, por supuesto, lo que piensan los vecinos, lo que dice la gente de la reconstrucción. Lo que es increíble es que esto está pasando por todos lados. Es decir, este retraso increíble en las obras. Y cuando se dijo además, se está creando la reconstrucción con cambios, para reemplazar la ineficiencia, la lentitud, la burocracia así tediosa que hay que superar para realizar cada obra en el Perú. Pero ahora resulta que se revierte la situación porque los municipios y los gobiernos regionales se quejan de la reconstrucción por cambios porque son ellos los que están haciendo lentos los procesos. Lo cierto es que no estamos listos. Eso es lo que va a pagar la gente, lamentablemente. Ahora, yo no entiendo, lo planteo como reflexión final, ¿por qué? O sea, ayer, por ejemplo, entrevistó Manuel Rosas acá a Pedro Ferradas, que es un hombre que tiene más de 35 años de su vida dedicados a la prevención de desastres. Entonces, si tú vas a hacer la reconstrucción o un plan o una estrategia de reconstrucción, ¿por qué no incorporas a gente como él? O sea, con todo respeto al señor Pablo de la Flor, ¿qué sabe él de desastres y de reconstrucción? No sabe nada, tiene que aprender, a enterarse de qué se trata para poder hacer algo. Y por supuesto salió, ¿no? O sea, tienes que poner en los puestos de responsabilidad a las personas adecuadas para resolver los problemas, porque no es que se van a enterar de qué se trata, sino que están en el ajo hace 10, 20 o como en el caso de Ferrada, 30, 35 años. Saben exactamente lo que está ocurriendo en cada lugar del país y saben lo que hay que hacer en cada lugar del país y saben cuáles son las dificultades que hay que enfrentar y saben quiénes son los responsables de las situaciones críticas que se han creado. Entonces, no sé por qué es tan difícil algo como esto, ¿no? Como poner a la gente adecuada en los lugares precisos. O sea, no debería ser tan difícil. Y por eso nos ocurre esta contradicción de que los funcionarios a cargo están haciendo tonterías o están haciendo las cosas mal y la gente que sabe está sentada acá diciendo lo que habría que hacer. En fin, ojalá que las cosas cambien en algún momento. Espero que así sea. Y hablando de cambios en las cosas, Roberto Vieira está con nosotros. Ha sido muy crítico. Roberto, bienvenido. Muchas gracias, Nicolás, y gracias a Exitosa, porque han apoyado a
cuidar nuestras riquezas marinas. Debería estar contento, entre comillas, porque me han dado la razón, pero no, estoy preocupado por el daño que se le ha hecho al país. No puede ser posible que 2 informes, uno hecho oficialmente por el IMARPE y después por un grupo interesado como la Sociedad Nacional de Pesquería, hayan llevado a esta situación crítica y que después reaccionen. Por primera vez en historia de nuestra pesquería, la temporada ha durado, Nicolás, 12 días. Empezó oficialmente el 7 de enero y hoy día, mira, estamos 22. O sea, prácticamente esto demuestra qué mal se maneja la pesquería en este país. Y cuando la discusión era que tú decías, y lo decían los gremios de pescadores. Y las imágenes. ¿No es cierto? Estamos viendo las imágenes, que lo que estaba ocurriendo es que el tamaño de la anchoveta era muy pequeño, ¿no es cierto? Era peladilla y que eso no se podía pescar, a lo que se sumaba una información que dan los pescadores, que es una temporada, ¿no es cierto?, ¿cómo es que le llaman ustedes? De desove. De desove, ¿no es cierto? O sea, se estaban dando 2 situaciones difíciles y así irresponsablemente el exministro Laechea y el actual viceministro de Pesquería, el señor Soldi, que debe ser destituido inmediatamente, permitieron que se cometa esta barbarie. Le han hecho daño a la temporada de pesca que se proyectaba para abril. Yo he escuchado muy suelto de huesos a muchas personas, inclusive a la señora Elena Conterno, que debe dar explicaciones porque ella manifestó de que esto estaba correcto, de que había abundancia, etcétera. A ver qué abundancia, pues se ha cerrado. Ni siquiera han pescado el 33% de la cuota social, que es una cuota que se da cuando la biomasa está en malas condiciones. Ni siquiera es una cuota grande, normal, que es de 2 millones a 3 millones. De 1,5 millones de toneladas, con las justas han llegado al 500,000. Eso refleja, pero ese 500,000 de juveniles y madres desobantes. Y eso es inadmisible por el daño. ¿Tú sabes lo que representa para el PBI, para el costo social? ¿Cuál es el argumento que se ha dado para cancelar? Supuestamente han cerrado por la alta presencia de desobantes. No han querido manifestar de que también ha sido por los juveniles. Y yo quisiera que muestren un cuadro que les he enviado para que vean. Porque eso que vemos en la pantalla, por ejemplo, en las redes, gente quiero que vea todo lo que ven en las redes. Esos puntitos son anchoveta bebé, para que lo entiendan, anchoveta niños. Eso se estaba depredando. Mire, este cuadro es importante y lo que omite esa resolución. Ustedes pueden ver, por ejemplo, todos esos cuadros resaltados, que son 25 en total, a lo largo de todo el litoral, son las zonas que se cerraron por juveniles. O sea, ¿qué quiere decir? Para cerrarlo, primero haces el daño. O sea, primero estuvo la flota, pescó juveniles y constataron que era demasiada presencia, un porcentaje demasiado alto de Por primera vez en historia se cierra 25 zonas. ¿Y eso qué representa a lo largo de toda la zona de pesca? Representa el 70%, Nicolás. Eso obviamente lo esconden porque acá les gusta maquillar las informaciones y nosotros vamos a investigar desde el Congreso de la República, de la Comisión de Fiscalización, que ya están citados, dicho sea de paso, vamos a investigar por qué han permitido esta depredación, porque esto es depredación. Han pescado juveniles que obviamente... Ahora, ¿por qué la desesperación? No entiendo. ¿Por qué si se está planteando una discusión que además era increíble viniendo de los pescadores? Porque al final, ¿quién se perjudica si no hay pesca? En primer lugar, el pescador, porque vive de eso, ¿no es cierto? Y era el que luchaba conmigo, haciendo eco, que ha sido gracias a las redes sociales y principalmente a Exitosa, y debo reconocerlo, que nos dio tribuna. Porque hay muchos medios que estuvieron prácticamente, cerraron filas con la Sociedad Nacional de Pesquería, poderosa obviamente, y trataban de poner su verdad. Esa verdad que decía la señora Conterno de que había muy buena pesca, que había abundancia. ¿Dónde está, señora Conterno? Espero que por decencia también ella dé un paso al costado, porque no es digna de representar a unos empresarios pesqueros que yo creo que muchos de ellos quieren hacer bien las cosas y no lo que esta barbaridad. ¿Qué es lo que debería ocurrir o lo que debió ocurrir? Debió esperarse hasta abril, como yo recomendé. Yo en el mes de agosto, por la experiencia pesquera, porque vengo de tradición pesquera y además he sido un hombre de mar también, he sido armador pesquero y bahía, sabía exactamente lo que estaba sucediendo y mis contactos a diario con los pescadores a nivel nacional me iban informando de las propias empresas estas pesqueras importantes del país, de la Sociedad Nacional de Pesquería. Inclusive les quitaron el teléfono, etcétera. Me iban informando. O sea, le quitaron el teléfono. Para que no graben. Eso lo he escuchado también, me lo contó un dirigente de los pescadores acá. Les prohibían los teléfonos en las plantas, todo para que no salga la masacre. Entonces,
han hecho un daño terrible y han expuesto la temporada de abril, Nicolás, la temporada de abril y de fin de año de anchoveta del presente ya se ha puesto en juego. Estamos hablando de 3.000, 4.000 millones de dólares. Estamos hablando mayores ingresos al país, divisas, aporte al PBI, en un costo social, porque la anchoveta genera directa e indirectamente a nivel industrial, artesanal y de menor escala más de 200.000 puestos de trabajo. Lo que tú dices, Roberto, es que estos 10, 12 días de pesca que ha habido primera vez en historia que dura 12 días. No, pero esto va a tener, tú dices, por el efecto depredador, se va a pagar porque has pescado especies que deberían ser adultas ya para la temporada de abril. Debieron dejarse que esos juveniles crezcan y en abril, cuando ya, en abril-mayo, que ya tenían una talla permitible para pescar, que son 12 centímetros, ya se habían reproducido, ahí recién pescarlo. Entonces lo que han hecho ahorita es atentar contra la gallina de los huevos de oro y han expuesto la temporada de abril y de fin de año. Y esto lo vamos a exigir al IMARPE y a la ministra Scholz que inmediatamente haga una evaluación del estado actual de la anchoveta. Queremos saber cuál ha sido el impacto. Acá que no nos vengan a postergar para marzo o para abril para tratar de que se vaya recuperando el daño que le han hecho. No, queremos saber el daño, porque acá, señores, esto no puede pasar por alto. Hay una responsabilidad directa del exministro Olaechea, que tendrá también que asumir su responsabilidad, y del viceministro Soldi, que debe salir inmediatamente por incapacidad y por haber permitido esta depredación. Ahora, los dirigentes de los pescadores de Chipote nos decían acá que no solamente había un problema con la pesca de la anchoveta juvenil y con las hembras en periodo de desove, sino que además se ha pescado otras especies. Caballa, ¿no? Cantidad, jurel, cantidad, jurelillo, hasta merluza pequeña. O sea, se pesca pescado de las mesas populares. Por eso estamos importando. ¿Y no hay manera de controlar eso? Pero usted puede ver, señor Nicolás Lucas, que con un informe sesgado de 4 días, por presión política, empresarial y por desconocimiento del ministro Olaechea, ha permitido esta barbarie que ha durado 12 días su barbarie. O sea, una depredación de 12 días. O sea, lo que le quiero decir, que acá lamentablemente las instituciones tienen que pasar por auditorías, porque ya no confiamos en IMARPE. IMARPE se ha gastado más de 3, 4 millones de soles en un estudio científico que ha fallado. O sea, puede tener un margen de error de 10%, perfecto, es permitido, pero que tenga 100% de margen de error, eso significa que hay que investigar. Y el informe, Eureka, que lo hizo la Sociedad Nacional de Pesquería, donde la señora Elena Conterno, espero que se atreva, porque la emplazo, ella que decía que la biomasa estaba en buenas condiciones, que había abundancia de pesca. ¿Dónde está esa pesca? Pues no han llegado ni siquiera al 30% o al 33% de una cuota de emergencia, ni siquiera una cuota normal. Y a eso agrégale que ha durado pues 12 días. Primera vez en historia que dura 12 días una temporada de pesca, cuando normalmente te debe durar pues 2 meses, 3 meses, pero para que te des cuenta. Entonces, hemos tenido que luchar, pero ya se ha hecho daño, porque estos 12 días han masacrado juveniles, madres de sobante, y han puesto en riesgo la temporada. Entonces la ministra, para que no sea cómplice, la ministra Scholz, a la cual yo confío, debe inmediatamente mandar a evaluar el estado actual de la anchoveta. Queremos saber cómo está la anchoveta, pero con auditoría internacional, porque ya no confiamos, no en IMARPE como institución, no confiamos en los sinvergüenzas, porque así hay que llamarlos, de que hicieron este informe con nombre propio el señor Renato Guevara, de esta sinvergüencería de pescar depredando, porque ha sido depredación. Estamos en la línea, me dicen, con Toribio Mamani. El señor Toribio Mamani nos llama desde el puerto de Hilo. Señor Mamani, muy buenos días. Muy buenos días, señor Nicolás Lucas, señor congresista Roberto Vieira. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, lo escuchamos. Señor, lo que quiero indicarle al país, en primer lugar, esto es un escándalo. Quiero saludar a todos los pescadores artesanales e industriales del Perú que han conseguido que este gobierno retroceda en esta masacre de la anchoveta en la costa peruana. Como jamás en la historia del Perú se ha permitido esta masacre por el propio Ministerio de la Producción. Y en segundo lugar, decirle al congresista que no haya borrón y cuenta nueva. Hay que valorizar la cantidad de anchoveta que han extraído, hay que calcular entre lo que significa en la producción de harina de pescado y hay que hacer denuncias penales, pero con el resultado de una auditoría internacional, porque si es cierto lo que usted dijo el otro día o la sospecha que usted tiene de que se estaría pagando favores para que se adulteren las estadísticas,
habrían actuado en banda. Y eso hay que de una vez denunciarlo. No puede haber borrón y cuenta nueva. Han puesto en riesgo la siguiente temporada de pesca, afectando a los peruanos y afectando a los 30 millones de peruanos y a los pescadores, solamente viendo por el momento la billetera de los empresarios. Señor Vieira, yo le ruego encarecidamente, haga este trabajo. La auditoría internacional tiene que desarrollarse, porque no puede ser que los estudiosos científicos nos persiguen con sus informes y nunca se les fiscalice. La fiscalización nadie debe temer, por el contrario, es para que haya transparencia. Gracias, señor Lucas, gracias, Radio Exitosa. Muchas gracias al señor Mamani, que nos ha llamado desde Hilo. Entiendo que él es el frente de defensa de Hilo, del sur del país, exactamente, y me han llamado también del norte, de todas partes, los propios pescadores, porque los pescadores son los más afectados. Lamentablemente tuvieron que salir a pescar y ser parte de esta matanza de estos primeros días, porque los iban a despedir, tenían presiones, ellos no querían embarcarse. Yo creo, Roberto, que esto nos lleva una vez más a la misma discusión, ¿no?, que se plantea en relación a casi todos los temas, ¿no? Al tema de las concesiones, al tema del manejo de la electricidad, de las tarifas eléctricas, en este caso en el tema de la pesca. ¿Cuál es el papel del gobierno? O sea, ¿para quién gobierna la gente que está en los más importantes cargos públicos? Tiene que gobernar para los ciudadanos, para el interés del país, y eso en más de una oportunidad va a implicar enfrentarse a intereses, inevitablemente. Pero lo que no puede ocurrir es que el gobierno esté como cooptado por gente que corresponde a empresas cuyos intereses son defendidos desde el Estado. Entonces ahí se perturba completamente la función, ¿no?, de quienes nos gobiernan, de dejar de representar a los ciudadanos y pasar a representar intereses ni siquiera de sectores enteros del empresariado, sino a veces de una parte, ¿no?, conflictiva de un sector de empresarios, ¿no? Esta inmoralidad, esta corrupción, lo único que hace es que la gente se desencante, tenga más frustración y obviamente quieran grandes cambios, ¿no? Porque la verdad que estos empresarios, al actuar de esa manera, lo único que le están haciendo es un flaco favor al sistema por esta inmoralidad. Pero yendo al punto que me dices del gobierno, mira, yo te digo una cosa preocupante. Hace un mes estuve reunido con el presidente de la República en su casa. Estuve reunido con él. Y cuando hablamos del tema pesquero, de entre otros temas, él tenía otra información, como que la cosa iba muy bien. Entonces, acá hay una responsabilidad de la premier Mercedes Arauz, quien avala a este viceministro de Pesquería, el señor Soldi. Vamos a ver realmente si la ministra que ha asumido, la señora Scholz, ella toma las riendas o Mercedes Arauz sigue haciendo lo que le dé la gana, y en este caso en la pesquería. Muchas gracias a Roberto Vieira, congresista de la República, por estar con nosotros. Vamos a ir a la pausa, muy gentil, y vamos a regresar para hablar sobre el caso de la declaración de Odebrecht, que ha ratificado que él mismo, ¿no?, participó en la entrega de $3 millones para la campaña de Ollanta Humala. Va a estar con nosotros Alberto Otárola, abogado del expresidente Ollanta Humala, precisamente. Volvemos. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Comunícate con nosotros en WhatsApp 977 30 7629. Estamos viendo Nicolás Lucar. A continuación, Exitosa Noticias. Y a las 2 de la tarde, Exitosa Deportes con Gonzalo Núñez. Él las tiene todas. Algo simplemente inaceptable. Van a ir todos presos, ¿no se dan cuenta? Un hombre con experiencia. Me insultaron de una manera miserable. No se le escapa una. O lo conocías y nos han mentido, o a ti también te mintieron y tendrías que renunciar. Todas las noticias que el Perú debe saber. Nicolás Lucar te las presenta todas las mañanas de 10 a 12 en Exitosa.